Puedes imaginar el precio de una vida hilvanada. Esmeralda, una madre soltera de Oaxaca, descubrió que el precio de la honestidad era su propia ruina. Aquella noche, bajo la luz fantasmal de la luna, regresó a la casa de modas La Musa, no para coser, sino para encarar la codicia satánica del hombre que le robó hasta el último centavo para el tratamiento de su hija enferma. Buscaba dinero, justicia terrenal, pero lo que encontró en el cuarto secreto fue lo que la paralizó del terror. Un maniquí de madera que se cosía a sí mismo. El aroma a lavanda añeja era sofocante, y el sonido de la aguja perforando la tela era el zumbido de una maldición secular que la estaba cazando. La costurera de las sombras, el espíritu vengativo de una artesana despojada, había salido de las leyendas de pueblo y estaba cosiendo el destino de su pequeña flor. El molde que robé, se dio cuenta Esmeralda, no era un tesoro, sino un boleto de defunción. El precio de la injusticia de Velasco no era solo el sueldo de Esmeralda, sino el alma de su hija de 8 años. Se vería obligada a tomar una elección terrible, vender su dignidad por dinero, o enfrentarse a un ente del otro mundo para romper el ciclo de dolor y traición que amenazaba con convertir a su hija en el próximo tejido de la maldición. Quédate conmigo hasta el final de esta historia para descubrir cómo el acto de amor de una madre humilde transformó una maldición en bendición, y cómo la justicia divina siempre vence a la codicia de los hombres. El año era 1952, y la ciudad de Oaxaca de Juárez, en México, parecía tejida con el polvo rojizo del valle y la sombra pesada de las viejas tradiciones. En aquel calor seco y constante, lo único que Esmeralda Aguilar, de 38 años, podía escuchar además de la campana de la iglesia de Jalatlaco, era el zumbido incesante de las máquinas Singer en la casa de modas La Musa. Un caserón colonial con patios internos que olían a cera de abeja y lavanda enmohecida. Aquel ritmo frenético, casi un lamento de las agujas perforando la tela, era el sonido de su única esperanza. Era una viuda estoica, de ojos castaños marcados por la preocupación, cuyas manos callosas hablaban de una vida entera dedicada a la costura, pero que ahora temblaban no por el esfuerzo, sino por el miedo a fallarle a la única persona que le quedaba en el mundo, su hija, Flor. El problema no era el hilo que se rompía, sino la promesa que estaba a punto de deshacerse, un pago que era el salvavidas contra el hambre y el desalojo, un dinero que apenas existía en sus mermados ahorros. La casa de modas, La Musa, no era solo un taller, era el palacio del señor Velasco, un hombre cuya apariencia pretenciosa de sastre fino escondía un corazón hecho de piedra y números, incapaz de cualquier compasión. Esmeralda se había dedicado durante 3 semanas seguidas, trabajando de sol a sol, casi durmiendo sobre las telas de seda, para finalizar un vestido de novia para la hija de un político influyente de Puebla. La perfección del encaje, la precisión de las costuras invisibles, todo allí era testimonio del valor de Esmeralda, una verdadera artesana. El trato había sido claro, un pago extrasustancial, una prima que cubriría los 2 meses de renta atrasada y, lo más importante, garantizaría la compra de un medicamento vital para la tos persistente de Flor, una niña dulce y flaquita de 8 años que soñaba con verse bailando el jarabe tapatío. Esmeralda entró en la oficina de Velasco, donde la luz entraba fría por la ventana alta. Él la recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Una sonrisa de quien sabe que tiene el poder. Sintió un nudo en la garganta, aquel miedo ancestral de la mujer humilde ante la autoridad insensible. Entregó la obra maestra y Velasco la inspeccionó morosamente, como si buscara un defecto invisible. Los segundos se alargaron como años, y Esmeralda ya podía oler el dinero, la salvación que representaba. Pensó en Flor, en el jarabe para calmar aquella tos que no la dejaba dormir,
en la poca harina que quedaba en su pequeña casa rentada en el suburbio de Oaxaca. No era solo dinero lo que estaba en juego, era la dignidad y la protección de su hija contra la miseria que había llevado a su marido a la tumba. Una miseria que se había prometido a sí misma que no permitiría que tocara a Flor. Pero la esperanza, aquel día, tenía un tejido muy frágil. Velasco, con una voz untuosa y fría como el metal de las agujas que Esmeralda usaba, comenzó a señalar supuestos defectos menores, imperfecciones que solo él, en su codicia, lograba ver. Alegó que la mano de obra estaba muy cara y que él tendría que cargar con pequeños ajustes. Su corazón de madre herida y hambrienta comenzó a latir desenfrenadamente en el pecho, mezclándose con la furia. Le extendió una cantidad irrisoria, menos de la mitad del valor prometido, un cambio que no pagaría ni el medicamento de Flor. Acéptalo, Esmeralda, y sé agradecida. La puerta de la musa está siempre abierta para quien sabe ser grato. Pero por hoy puedes irte, estás despedida, el trabajo se acabó y el dinero también. La humillación fue un latigazo. En ese momento, Esmeralda ya no era solo una costurera, era una mujer traicionada en su honestidad y en su trabajo digno, una madre que veía su último recurso ser robado en su cara. La dignidad herida pesaba más que la tela más gruesa. La sonrisa fría de Velasco era la imagen de la injusticia terrenal, la opresión que aplasta a los pobres y honestos. La furia no era un lujo, sino un motor. Salió de la casa de modas no solo pobre, sino cargando el peso de la culpa por no haber exigido más, por haber permitido que le robaran el dinero de la salud de su hija. Se dio la vuelta y miró el caserón colonial, dándose cuenta de que no era la casa la abandonada, sino la justicia dentro de ella. La noche cayó sobre Oaxaca, trayendo consigo un manto de misterio y una decisión. Esmeralda había pasado la tarde con Flor, calmando su tos y fingiendo una esperanza que no sentía. Pero cuando acostó a la niña, su determinación se solidificó. No era por venganza, sino por justicia y supervivencia. Sabía que había algo muy caro en aquel taller, algo que valía el valor que le habían negado. El vestido de novia, telas raras, o quizás los moldes antiguos que Velasco guardaba bajo 7 llaves, codiciándolos como oro. Necesitaba una palanca, algo para forzar a Velasco a pagar lo que era suyo por derecho y por sudor. El miedo era real, pero la desesperación era mayor. La idea era simple y peligrosa: volver furtivamente al taller durante la noche en el barrio de Xalatlaco e intentar recuperar el pago íntegro, ya fuese llevándose el vestido o alguna tela cara como garantía, como un empeño. La fe en Dios era su único escudo contra la moralidad de robar. Señor, perdóname, pero el hambre de mi hija es mayor que mi miedo. La mujer valiente dentro de ella, aquella que se aferraba a la sabiduría práctica para sobrevivir, tomó control de sus acciones. Sabía que estaba rompiendo las reglas de los hombres, pero estaba luchando por la ley de una madre que protege a su cría, y esa ley, para ella, era la única verdad. Compró aquella hacienda abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Las calles de adoquines de Xalatlaco, normalmente vibrantes, con el sonido de campanas y el olor a tortillas siendo preparadas, estaban sumidas en un silencio pesado y opresivo. Era cerca de la medianoche y la luz de la luna apenas lograba penetrar el aire húmedo, dejando las fachadas coloniales de aquel viejo barrio de Oaxaca con un aspecto fantasmal. La arquitectura austera, con sus arcos y portones de madera maciza, parecía vigilar a Esmeralda mientras se movía como una sombra. El calor seco del día había dado paso a una brisa fría e inquietante, que cargaba consigo el aroma de tierra mojada
y extrañamente un perfume tenue de lavanda añeja y cera de abeja, un olor que no pertenecía a la noche, sino a un trabajo de taller hace mucho tiempo finalizado. Sentía cada paso en falso como un castigo, cada ruido como una denuncia, y la culpa por su decisión peligrosa estaba cosida en su alma. La casa de modas La Musa era un caserón del siglo XVIII, imponente y melancólico, con paredes desgastadas que parecían guardar siglos de secretos y murmullos de costureras hace mucho olvidadas. El tiempo y la explotación de Velasco habían transformado el lugar en un nido de injusticia silenciosa. En años anteriores, la casa había pertenecido a una familia de renombrados sastres, y había leyendas sobre un aprendiz que había desaparecido allí tras intentar robar un diseño valioso. Esmeralda intentó ignorar los rumores, pero la sensación de aislamiento, de estar sola e invisible en medio de aquella noche, hacía cada leyenda más vívida, aumentando la ansiedad silenciosa que la sofocaba desde la muerte de su marido. Lo que la había llevado hasta ese punto no era solo la codicia de un hombre, sino una tragedia personal. Su marido, Ramón, había muerto de una enfermedad pulmonar debilitante, y lo único que le había quedado eran deudas y el peso de la culpa. La costura, que antes era un arte placentero, se había convertido en un martirio diario, la única herramienta para mantener la dignidad, la única manera de sentirse en control de algo después de haber perdido tanto. Se veía en aquellas costuras una mujer fuerte que se aferraba a la esperanza, pero el miedo de perder a Flor por la pobreza o por la calle, fallando como madre, era un tormento constante que le impedía respirar en paz. Recordaba la alegría de Flor, sus pequeños pies golpeando el suelo de madera de la casa, soñando con verse bailando el jarabe tapatío con el traje de listón y brillo. Aquel sueño era el motor de Esmeralda, la razón por la que se estaba arriesgando aquella noche, pero el peso emocional de sus decisiones pasadas, de no haber conseguido el tratamiento adecuado para Ramón, de haber confiado en Velasco, estaba allí, sofocándola. El aire húmedo y pesado de Oaxaca parecía absorber todo su dolor, dejándola aún más vulnerable y solitaria. El caserón estaba en silencio y lograba escuchar el eco de su propia respiración apresurada, mezclado con el zumbido fantasma de las máquinas Singer que ya no estaban funcionando. El plan era simple: entrar por el portón de servicio lateral, que Velasco solía dejar mal asegurado, subir la escalera principal y registrar la sala de trabajo en busca de algo de valor, quizás el propio vestido de novia aún sin terminar, que había dejado colgado en un maniquí. Necesitaba una prueba, una palanca para negociar la justicia moral que le había sido negada. Recordaba la lección de su abuela, una rezandera de pueblo que siempre decía: Dios ayuda al que trabaja con honestidad y fe, pero la justicia, mi hija, a veces tiene que buscarse con las propias manos. Esa lección, una mezcla de fe y sabiduría práctica, era lo que la guiaba ahora. Al forzar la cerradura del portón, un chillido agudo resonó, y ella se encogió, temiendo que algún vecino la hubiera escuchado. Pero el silencio regresó, más profundo y amenazador. Logró entrar al patio interno, donde la sombra de los árboles y los arcos coloniales era densa y fría. Las paredes de adobe del caserón parecían observarla, testigos silenciosos de siglos de vida, trabajo y quizás de injusticia. El olor a lavanda y cera de abeja estaba ahora más fuerte, acompañado por un frío sobrenatural que no cuadraba con el clima de Oaxaca, ni siquiera de noche. Era un frío que venía de dentro, un escalofrío que le subió por la espalda, haciéndola cruzar los brazos por debajo del rebozo. Esmeralda subió la escalera oscura con cautela, sus pies descalzos apenas haciendo ruido.
Llegó a la sala de trabajo, donde los grandes ventanales estaban cerrados, dejando el ambiente en una oscuridad casi total, iluminada solo por los tenues rayos de la luna que se colaban por las rendijas. Podía sentir la presencia opresiva del lugar, como si las horas extra de trabajo y el sudor de todas las costureras explotadas se hubieran impregnado en las paredes. El miedo a la vulnerabilidad que la acosaba en la vejez estaba allí, amplificado por el silencio, la soledad y la sensación de que no estaba sola. Encendió un pequeño fósforo, cuya luz temblorosa iluminó rápidamente la sala. El vestido de novia no estaba en el maniquí. El terror comenzó a instalarse en su pecho, pero respiró hondo. «No pasa nada, Esmeralda, calma». Sabía que Velasco tenía otros lugares para guardar piezas valiosas. Su mirada recorrió la sala, buscando un baúl, un armario cerrado. Fue entonces cuando notó una anomalía que rompía la lógica de aquel lugar. Un olor a café fuerte, mezclado con el aroma de lavanda añeja, venía de una sección de la pared que parecía ser solo un estante de roble. Pero el estante estaba extrañamente desalineado, y la madera parecía más nueva que el resto de la arquitectura colonial. Acercó el fósforo al estante, y sus dedos encontraron una pequeña hendidura. No era un estante, era una puerta camuflada, el legendario cuarto oculto de patrones, del que las costureras hablaban en susurros. La curiosidad y la necesidad eran más fuertes que el miedo. Pensó en los tamales que tanto le gustaban a Flor, y en la tos que no la dejaba dormir. Aquel cuarto, guardado con tanto secreto, debía contener el tesoro que la salvaría. Sus valores centrales de justicia moral la impulsaban. Necesitaba abrir aquella puerta por Flor. El crujido agudo de la puerta camuflada, al ser empujada, rompió el silencio de la noche, y el sonido pareció tragarse la luz tenue de la luna. El corazón de Esmeralda latía descontroladamente, pero la furia contra la injusticia la mantenía firme. Recordaba la sensación de invisibilidad que la torturaba, y la única forma de ser vista, de que su valor fuera reconocido, era encontrando algo que forzara el reconocimiento de Velasco. El cuarto oculto de patrones no era grande, pero estaba saturado de un aura de tiempo y misterio, como una tumba de viejas costureras. El olor a lavanda y cera de abeja era sofocante allí dentro, un perfume fuerte y dulzón que le provocaba una punzada de náusea. Esmeralda encendió otro fósforo, protegiendo la llama con sus manos callosas. El cuarto estaba repleto de cajones de madera oscura, apilados hasta el techo, todos conteniendo moldes antiguos, algunos en papel de seda amarillento, otros en pergamino, la mayoría manchada por el tiempo. Eran los moldes maestros, los tesoros que Velasco guardaba, las codiciadas líneas maestras de su linaje de sastres. Cada cajón parecía un féretro de secretos, un pedazo de historia de la costura de Oaxaca. La tensión y el misterio eran palpables, y ella sabía que estaba en el lugar correcto para encontrar su palanca. Comenzó a rebuscar, abriendo cajón por cajón, ignorando la creciente sensación de que no estaba sola. Pensó en su abuela, la curandera de su pueblo, que siempre le enseñó a rezar el Padre Nuestro en los momentos de mayor miedo. La fe era lo único que la mantenía cuerda en aquel ambiente opresor. Necesitaba actuar rápido. Los dedos de Esmeralda se deslizaban por los papeles, buscando algo lo suficientemente valioso para intercambiar por la salud de Flor. Solo podía pensar en el rostro de la niña, en su fiebre baja y en la promesa de superación que se había hecho a sí misma. Una promesa que no podía romper, pues perder a Flor era su miedo más profundo. El acontecimiento que cambió el rumbo de la historia no fue un sonido o una voz, sino la visión imposible en el rincón más oscuro del cuarto.
Mientras el fósforo se extinguía, el aire alrededor de un gran maniquí de madera comenzó a condensarse, creando un foco de frío intenso, un contraste gélido con el clima caliente de Oaxaca. En aquel maniquí había una tela de manta, un algodón crudo y áspero, que Esmeralda reconoció como un tipo de tejido usado en vestidos de bautizo antiguos del siglo XIX. La curiosidad inicial fue sustituida por un terror gélido que la paralizó. La tela estaba siendo cosida, no por manos, sino por sí misma. La hebra oscura avanzaba lentamente por el algodón, con una precisión quirúrgica, como si fuera guiada por una fuerza invisible y paciente. El maniquí parecía respirar, su pecho de madera subiendo y bajando con un ritmo profundo y laborioso. Al lado, una máquina de coser antigua, una Singer de pedal, estaba detenida, pero el sonido bajo y constante de un volante girando, de una aguja subiendo y bajando, provenía de la máquina. No había electricidad conectada, no había pedal siendo accionado, y aún así el sonido era inconfundible. Era la manifestación de una injusticia pasada. El olor a lavanda y cera de abeja, ahora, parecía el perfume de una presencia, una costurera de las sombras. Esmeralda soltó un pequeño grito ahogado y el fósforo cayó de su mano, sumergiendo el cuarto en una oscuridad total, excepto por la vaga silueta del maniquí. Sintió la vulnerabilidad en la vejez, no como un miedo a perder la casa, sino como el miedo a perder la cordura. Su corazón gritaba por huir, pero el instinto de madre, la necesidad de salvar a Flor, le impedía correr. Necesitaba algo. En el pánico, al darse la vuelta, su codo rozó una mesa lateral y un papel amarillento y manchado de humedad cayó al suelo de madera. Era un molde antiguo, un patrón para un vestido de bautizo del siglo XIX, pero parecía diferente de los otros, más gastado y más oscuro, como si hubiera sido manipulado por décadas de manos desesperadas. En la parte superior, escrito con una caligrafía elegante, estaba un nombre que parecía un susurro: Guadalupe. Esmeralda sintió que aquel molde cargaba el dolor, el misterio y el propósito de su visita. Tomó el molde, doblándolo y escondiéndolo rápidamente por debajo del rebozo. La tensión creciente en el cuarto era insoportable. Podía sentir los ojos invisibles de la entidad sobre ella. El sonido de la máquina de coser silenciosa se detuvo de repente. El maniquí estaba inmóvil. El silencio que siguió era peor que cualquier ruido. Sabía que acababa de tocar algo sagrado o maldito. La decisión de seguir adelante, incluso con miedo, estaba sellada. Tenía algo que Velasco temía perder y algo que la entidad parecía querer de vuelta. Esmeralda se arrastró fuera del cuarto secreto, cerrando la puerta camuflada tras de sí con un esfuerzo de adrenalina pura. El aire de la sala de trabajo parecía menos pesado, pero el olor a lavanda la siguió. Corrió por la escalera, saltó el muro lateral y corrió por las calles de Jalatlaco, cargando el secreto y la maldición por debajo del rebozo. No tenía el dinero, pero tenía el molde. Había entrado a buscar justicia terrenal y había tropezado con una justicia de otro mundo. A partir de aquel momento, la historia de Esmeralda y Flor estaría cosida con la leyenda de la costurera de las sombras. Esmeralda solo logró dejar de correr cuando alcanzó la relativa seguridad de su pequeña casa rentada en el suburbio, una construcción humilde de adobe, con un pequeño patio donde crecían nopales y un rosal. Estaba amaneciendo en Oaxaca, y el sol de la mañana traía un sentido de realidad brutal. Se tiró en la cama, exhausta y temblorosa, con el molde de papel amarillento aún arrugado bajo el rebozo. Al desdoblarlo a la luz tenue del cuarto, vio el nombre Guadalupe más claramente, escrito en tinta desvanecida en la esquina superior. El papel olía a lavanda fuerte y a humedad de siglos, y el tacto de éste era extrañamente frío.
La sensación de soledad y aislamiento fue sustituida por la certeza aterradora de que había traído una compañía emocional dentro de su casa. El día comenzó con una serie de pequeñas anomalías que minaron la cordura de Esmeralda. Mientras preparaba el chocolate caliente y el atole para Flor, escuchó un sonido familiar, el tuk-tuk-tuk rítmico de una aguja perforando una tela, el sonido lento y laborioso de la máquina de coser. No era alto, pero estaba allí, viniendo de algún lugar entre las paredes. Se detuvo, limpió sus manos en la falda y miró alrededor, pero el sonido cesó inmediatamente. Intentó racionalizar, pensando que era el eco de la máquina de Velasco en su cabeza, la presión del trabajo que la estaba enloqueciendo. Pero el misterio se intensificó. Al llamar a Flor, la niña vino tosiendo, y la tos parecía más profunda y ronca que nunca. La fiebre estaba un poco más alta. Flor, con sus ojos de niña asustada, se agarró a su madre y comenzó a contar una pesadilla. «Mamá, la mujer de tela estaba en mi cuarto. No tiene cara, pero tiene la tijera más bonita del mundo y quiere coser mi vestido de baile». El pánico helado de Esmeralda era real. La entidad, la costurera de las sombras, había seguido el molde y ahora estaba observando a su hija, el verdadero tesoro de su vida. Amenazar a Flor era el detonador emocional más potente para Esmeralda. El molde se convirtió en un foco de tensión. Esmeralda lo escondió en un baúl de cedro, debajo de su propia ropa de costura. Pero el olor a lavanda se esparció por el cuarto. Más tarde encontró la aguja de coser que usaba para remendar las medias de Flor, clavada en la puerta de su armario, con un pequeño pedazo de hilo oscuro enrollado en el ojo. No era una amenaza explícita, sino una señal sutil y macabra de que la justicia divina que buscaba se había convertido en una venganza sobrenatural que la envolvía. Sabía que necesitaba entender lo que había traído dentro de casa. Impulsada por el miedo y la determinación, Esmeralda decidió buscar ayuda. No podía ir a la policía. La invasión al taller la incriminaría. Necesitaba sabiduría tradicional de alguien que entendiera las viejas creencias de Oaxaca. La única persona que le vino a la mente fue doña Elena, la curandera y vendedora de hierbas del mercado Benito Juárez, conocida por entender las leyendas de pueblo y la línea tenue entre el mundo de los vivos y los muertos. Esmeralda tomó un pedazo del molde y se dirigió al mercado. El mercado Benito Juárez era un torbellino de vida, colores y olores, flores de cempasúchil, especias, frutas frescas, el ruido del regateo. Doña Elena, una mujer valiente de 80 y tantos años, con un rebozo colorido y ojos penetrantes, estaba en su puesto, rodeada de hierbas secas y pequeños amuletos. Al ver el pedazo de molde, palideció. Se llevó el papel a la nariz y aspiró el olor a lavanda y cera. Sus ojos se abrieron y se persignó con la mano arrugada. El silencio de doña Elena era la confirmación del terror de Esmeralda. «Ay, Dios mío, Esmeralda», susurró, la voz ronca. «Encontraste a la costurera de las sombras. Esa es una leyenda antigua, de una artesana de Michoacán, engañada por un sastre codicioso hace muchos años. Él robó sus mejores moldes y la dejó morir en la miseria. En su muerte, su espíritu se convirtió en el guardián vengativo de los patrones robados, cosiendo el destino de aquellos que tocan lo que no les pertenece. Ella busca justicia poética, pero su justicia es fría y cruel, y usa los moldes para atraer el dolor a quien los lleva. El nombre Guadalupe debe ser el nombre de su hija, que murió por falta de cuidado mientras ella trabajaba. La revelación era terrible. El molde no era solo un diseño antiguo, sino una maldición que se manifestaba a través de la enfermedad. El molde de un vestido de bautizo de una niña llamada Guadalupe, que murió de una enfermedad similar a la de Flor.
La entidad no quería el molde como un tesoro, sino como un patrón a ser completado, y Flor, su hija enferma, era el siguiente tejido en el que quería trabajar. La soledad y el aislamiento de Esmeralda parecían evaporarse. Estaba en una lucha de vida o muerte, y la confirmación de fe de doña Elena de que Dios no desampara a sus hijos era su único consuelo. La tensión estaba apenas comenzando. Cuando Rosa escuchó aquel llanto viniendo del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en aquel lugar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de ella? Déjalo en los comentarios. La tejido de la maldición y la amenaza creciente. La conversación con doña Elena transformó el miedo de Esmeralda en una determinación estoica. Ya no estaba luchando solo por la justicia del salario, sino por el alma de su hija. Regresó a casa con el amuleto de ojo de venado y un puñado de sal de grano en su bolsillo, regalos de la curandera. El molde de Guadalupe no era una palanca de negociación, sino un vector de maldición, y sabía que devolverlo no era suficiente. El ciclo de injusticia necesitaba ser roto. El olor a lavanda y cera en su casa era ahora opresivo. El tono espiritual sutil de la curandera se transformaba en una presencia gélida y amenazadora que le robaba el sueño. La vida de Esmeralda se convirtió en una pesadilla de anomalías y ruidos extraños. Las agujas de coser que guardaba en su caja de madera aparecían misteriosamente esparcidas por el suelo, siempre apuntando a la cama de Flor. Las tijeras, sus herramientas de trabajo más preciadas, eran encontradas abiertas, como mandíbulas listas para morder. El sonido de la máquina de coser silenciosa resonaba ahora por toda la casa, una banda sonora macabra que aumentaba la ansiedad de la madre. Era como si la costurera de las sombras estuviera cosiendo el destino de Flor, y con cada ruido, la enfermedad de la niña parecía empeorar un poco más, consumiéndola lentamente. El peligro aumentó dramáticamente cuando el señor Velasco, pálido y furioso, apareció en su puerta acusándola públicamente en frente de los pocos vecinos del suburbio. Su chismorreo y juicio social eran su lado humano del tormento. Gritaba que ella había robado el molde maestro de Guadalupe, una de las piezas más valiosas de su colección maldita, y la amenazó con desalojo inmediato y cárcel. El grito del villano, mezclado con la tos débil de Flor, aumentó la tensión creciente. Esmeralda, con la dignidad estoica que la definía, lo negó, pero sabía que el molde estaba en su casa y que el tiempo se estaba acabando. Necesitaba actuar. La sabiduría práctica de Esmeralda la impulsó. Sabía que no podía enfrentar a Velasco y a la sombra al mismo tiempo. Necesitaba entender por qué la sombra quería el molde de vuelta. Fue cuando recordó la leyenda que doña Elena le había contado. La sombra quería terminar su patrón. El molde de Guadalupe era el patrón de un vestido de bautizo. Para un bautizo, para la vida o para la muerte. Se preguntaba, mientras el miedo a la vulnerabilidad en la vejez era sustituido por el miedo a perder a su única hija. La mujer guerrera dentro de ella despertó, decidida a descubrir la verdad. En un momento de desesperación y fe, se arrodilló y rezó a la Virgen de Guadalupe, la santa patrona de México, pidiendo una señal, una pista. Cuando abrió los ojos, el molde de Guadalupe que estaba sobre la mesa se movió solo. No flotó, sino que se arrastró lentamente, revelando lo que había debajo. Una etiqueta de papel minúscula, pegada a la madera de la mesa, con la fecha de 1878 y las palabras, para la promesa de vida que no se cumplió. La frase era un lamento, la prueba de que la niña para quien el vestido sería cosido había muerto, y la sombra era la madre costurera que no pudo completar la obra. La entidad no quería robar, quería terminar lo que había comenzado, y el tejido de Flor era su obsesión.
El molde era el gancho que la sombra usaba para perpetuar su ciclo de dolor y traición. Esmeralda entendió el dilema. La sombra era la manifestación de la injusticia que ella misma estaba viviendo. El dolor de una madre que falló con su hijo, y la única manera de salvarse era rompiendo la cadena. La única forma de salvar a Flor era confrontar a la sombra y la injusticia, en lugar de convertirse en la próxima víctima vengativa. La escalada del conflicto había alcanzado su pico. Velasco la amenazaba en la calle, la sombra la amenazaba en casa, Flor tosía en la cama. Esmeralda tomó la elección que la definiría como madre y como mujer de fe. Regresaría a la casa de modas La Musa aquella misma noche, pero no para negociar o robar. Volvería para quemar el molde, para romper la maldición de Guadalupe, la maldición de la injusticia. Era una actitud de humildad y sabiduría práctica, un acto de bondad radical que buscaba la redención en lugar de la venganza. Besó la frente caliente de Flor, tomó el molde, el amuleto de doña Elena y un brasero improvisado y salió bajo una lluvia torrencial que lavaba el polvo de Oaxaca y preparaba el escenario para el enfrentamiento final. El enfrentamiento de medianoche y la elección de la dignidad. La lluvia torrencial había transformado las calles de Jalatlaco en arroyos de lodo y agua. El sonido de las goteras y los truenos amplificaba cada ruido, creando una atmósfera de misterio y desesperación. Esmeralda llegó a la casa de modas La Musa, el corazón latiendo al ritmo de la lluvia. Entró por la misma puerta lateral, y el olor a lavanda y cera de abeja era tan fuerte que parecía que el aire estaba en combustión. Sostenía el molde de Guadalupe contra el pecho, sintiendo el papel frío y húmedo como una herida. Su único escudo era la fe y el amuleto de ojo de venado. El tono espiritual sutil de la narrativa alcanzó su clímax. El cuarto oculto de patrones estaba inmerso en una oscuridad casi absoluta, pero el maniquí de madera estaba allí, en su rincón, y esta vez estaba cubierto por una fina niebla de tela gris y deshilachada. El sonido de la máquina de coser silenciosa estaba más alto, un zumbido electrizante que parecía venir de dentro de las paredes. Esmeralda encendió el brasero improvisado que había traído, una lata de metal con brasas, y el calor seco de la brasa luchó contra el frío sobrenatural del cuarto. Colocó el molde de Guadalupe en el suelo y se arrodilló, sintiendo la vulnerabilidad y el miedo, pero también la fuerza inquebrantable de una madre que protege a su hija. La entidad se manifestó plenamente. La niebla en el maniquí comenzó a moverse, a tomar forma, transformándose en la sombra de la costurera. No era un fantasma de sábana blanca, sino una figura espectral hecha de alambre, hilo deshilachado y tela antigua, que se movía con la intención gélida de una herramienta. No tenía rostro, pero sus ojos eran las agujas brillantes de una máquina de coser y en sus manos esqueléticas un par de tijeras antiguas se abrieron y cerraron con un clic metálico. La sala se convirtió en una telaraña de amenazas y el olor a lavanda era sofocante. La sombra de la costurera no habló con la boca, sino con una voz silenciosa que resonó directamente en el alma de Esmeralda, una voz llena de dolor y venganza. Señaló el molde y las puertas cerradas del taller. «Devuélveme lo que es mío. Tu trabajo fue robado, tu hija está enferma. Yo puedo coser su vida de nuevo. Deja el molde aquí y roba todos los diseños de Velasco. Únete a mi venganza. La justicia es nuestra». El dilema central estaba planteado. La sombra ofrecía el dinero, la salud de Flor y la venganza contra el villano. Pero a cambio, Esmeralda debía perpetuar el ciclo de injusticia, convirtiéndose en una ladrona y un alma amargada. La mujer sabia y valiente de Oaxaca miró a la sombra, recordando la lección moral de que la verdadera riqueza es la integridad. Pensó en Flor, no solo curada,
sino libre del peso de una madre que se vendió a la venganza. Recordó la fe en Dios y la promesa de que la bondad vale la pena. No, susurró, su voz baja pero firme, yo no soy tú. La injusticia me hirió pero no va a poseerme. Mi hija merece una vida cosida con la dignidad, no con la venganza. La negativa de Esmeralda fue el momento de mayor intensidad emocional, el clímax de su jornada. Con un grito de furia estoica, Esmeralda tomó el molde de Guadalupe y lo arrojó a las brasas del brasero improvisado. El papel seco y amarillento se encendió instantáneamente. El acto de quemar el molde no era de robo o negociación, sino de redención y sacrificio moral. Una forma de romper la maldición de una vez por todas, de proteger el futuro en lugar de alimentar el pasado. La sombra de la costurera soltó un chillido agudo y de lamento, un sonido que parecía rasgar el propio tejido del tiempo. El enfrentamiento final no fue de lucha física, sino de voluntades morales. El fuego consumió el molde y el grito de lamento se convirtió en un susurro que se desintegró. La sombra de la costurera, hecha de hilo y alambre, se desmoronó en un montón de ceniza, polvo de lavanda y hebras deshilachadas. El frío sobrenatural se disipó, y el sonido de la máquina de coser silenciosa cesó para siempre. Esmeralda cayó de rodillas, exhausta, pero victoriosa. Había perdido el molde, pero había salvado el alma de Flor, y lo más importante, la suya propia. El silencio que siguió al desenlace fue un bálsamo. El olor a lavanda fue sustituido por el olor a humo de papel quemado y tierra mojada. Esmeralda permaneció de rodillas por un largo tiempo, sintiendo la paz regresar al lugar. Había perdido todo lo que buscaba aquella noche, el dinero, la tela, la esperanza de revertir el desalojo. Pero había ganado la libertad de una carga que era mucho más pesada que cualquier deuda, la maldición de la venganza. Salió de la casa de modas, la Musa, con las manos vacías, pero con el corazón lleno de una nueva e inquebrantable conciencia de su propio valor moral. Las consecuencias inmediatas fueron duras. A la mañana siguiente, el señor Velasco, pálido, con los ojos hundidos y un aura de miedo recién descubierto, la expulsó definitivamente del taller y aseguró el desalojo de su casa. El villano había sido castigado, no por la mano de Esmeralda, sino por el terror de la sombra que él había mantenido y explotado. La justicia divina, o la justicia del destino, había actuado de una forma que el dinero no podría comprar. Velasco perdió la paz y la cordura, mientras Esmeralda, aunque pobre, cargaba la victoria moral que la liberó de aquel ciclo vicioso. La bondad era recompensada de una forma más profunda que un pago monetario. El alquiler era insostenible y Esmeralda y Flor tuvieron que dejar la pequeña casa de adobe. Fue un momento de gran dolor, pero la cura de Flor fue el verdadero milagro. Su tos persistente desapareció completamente tras la quema del molde. La niña, ahora libre de la influencia de la maldición, volvió a sonreír y a soñar con su baile. La familia, aunque pequeña, era el verdadero tesoro que había sido salvado. Esmeralda perdió los bienes materiales, pero ganó la salud y la felicidad de su hija. Esmeralda usó sus manos callosas y su sabiduría práctica para comenzar una nueva vida. Montó un pequeño taller en un cuarto rentado más sencillo en el corazón de un pueblo vecino a Oaxaca. Comenzó a coser para la comunidad, cobrando precios justos y honestos. Su trabajo era ahora una expresión de su integridad inquebrantable y de su fe. Las vecinas del Vilorio la buscaban no solo por su habilidad, sino por su aura de mujer valiente que venció las adversidades más sombrías, transformando una maldición en bendición. Su vida era más simple, pero más rica en dignidad y amor. Esmeralda le enseñó a Flor que la fuerza de una mujer no está en lo que posee, sino en las elecciones que toma frente a la injusticia.
La historia de Esmeralda se convirtió en un susurro de esperanza en aquellos pueblos latinos, una prueba de que la bondad vale la pena, incluso cuando nadie está mirando, y que la justicia poética existe tejida con los hilos de la fe y la valentía. La sensación de cierre era completa, pero el toque de misterio permanecía. Si el molde fue quemado, ¿qué pasó con el alma de la costurera de las sombras? La historia de Esmeralda es una confirmación de que Dios no desampara a sus hijos y que la mujer fuerte puede superar todo, desde la opresión de un jefe codicioso hasta el miedo a lo sobrenatural. El mensaje moral es claro. No importa cuán desesperada sea la situación, la elección por la dignidad y por la integridad siempre será la única que salvará a tu familia. La transformación de maldición en bendición es un recordatorio de que la verdadera lucha no es contra el enemigo externo, sino contra el mal que intentamos justificar en nuestros corazones. Piensa en esto, mi amiga. ¿Alguna vez te has sentido tentada a buscar la venganza o la justicia de una forma que comprometería tu moral? La historia de Esmeralda nos enseña que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos no es el dinero, sino el ejemplo de un corazón honesto. El verdadero tesoro es la paz espiritual. Si esta historia tocó tu corazón y reforzó tu fe, compártela con alguien que necesite escuchar que la bondad vale la pena. Y suscríbete para continuar esta jornada conmigo, porque la esperanza es lo último que muere.